Bien, la doctora Laura Joff es licenciada en Psicología y doctora en Psicología. Es doctora en el 2012, egresada del doctorado en Psicología de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en 1989. Es psicoterapeuta corporal en biosíntesis, nivel diploma, y egresada de la formación en biosíntesis, Buenos Aires, Argentina, en 1989. También es psicóloga social, egresada de la primera escuela de psicología social Heinrich Pichon River de Buenos Aires, Argentina, en 1984, y coordinadora de técnicas corporales, egresada de la Escuela de Técnicas Corporales Buenos Aires, Argentina. También es autora de la tesis doctoral en psicología, la influencia de las creencias y prácticas religiosas espirituales en el afrontamiento de la pérdida por muerte de un ser querido, dirigida por el doctor Darío Páez de la Universidad del País Vasco y la doctora Elena Zubieta del UBA CONICET. Es autora de numerosos artículos académicos sobre la temática de la religión y la espiritualidad en duelos por pérdida de seres queridos. Actualmente ella se dedica en atención clínica a jóvenes y adultos mayores que atraviesan situaciones negativas, estresantes y o traumáticas, entre ellas duelos por pérdida de seres queridos, migraciones, separaciones, divorcios, entre otros. En los tratamientos psicoterapéuticos ha incorporado a perros entrenados como asistentes terapéuticos en las sesiones individuales, presenciales, de psicoterapia corporal en biosíntesis. Investigación y docencia a través de cursos, seminarios y talleres de capacitación nacional e internacional sobre la temática de psicología, religión, espiritualidad, rituales y el apoyo social en los duelos. También ha asesorado trabajos de integración final y tesis doctorales sobre temáticas relativas a distintos tipos de duelo y su relación con la religión y la espiritualidad. También ha participado en congresos, seminarios, jornadas y programas radiales y televisivos nacionales e internacionales destinados a profesionales del área de la salud y al público en general. Y también, bueno, tiene una serie de publicaciones a nivel nacional e internacional o en el extranjero de Argentina, por supuesto. Adelante, doctora, son suyos los micrófonos. Muchas gracias, Marisela. Quiero agradecer primero que nada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Me siento muy honrada por la invitación que me ha sido cursada por la subdirectora Laura Yarosli Díaz Picasso, que es la subdirectora académica de la Facultad de Artes, y agradezco también a ti por todo el contacto que hemos tenido para poder presentar en el día de hoy la temática que he desarrollado en dos artículos en particular y después algunas reflexiones sobre temas actuales tanto de Argentina como en particular de Latinoamérica. Hoy quiero hablar un poco de la importancia de los rituales y el apoyo social en el duelo, al cual destiné dos artículos que tienen que ver con lo que es la tesis doctoral que yo realicé y que fue una tesis cualitativa con 9 casos de entrevistas en profundidad con 7 sujetos religiosos y 2 sujetos no religiosos, una persona gnóstica y una atea que iban de las edades de 30 años hasta los 70. En principio, poder hablar ante un auditorio que no solo está formado por psicólogos, sino por personas que estudian y que trabajan dentro de las áreas artísticas y humanísticas, sociales, antropológicas, que todos deben tomar en cuenta el tema de la muerte, porque es uno de los temas centrales que el ser humano debe enfrentar y buscar para hallar algún tipo de respuesta. Cada cultura tiene distintas definiciones de lo que es la pérdida de un ser querido frente a distintos tipos de muertes y también la definición de quiénes son los deudos. Hay deudos principales, hay familiares, hay amistades, hay gente de la comunidad que así se ha vinculado con esa persona que ha estado enferma o que ha fallecido de distinta manera.
Y también se refieren todas estas culturas a los tipos de emociones. Por ejemplo, la emoción del llanto está más permitida en culturas occidentales, tanto en relación a las mujeres, y el enojo frente a la pérdida se le permite más al hombre en las culturas occidentales. En cambio, en algunas culturas orientales las emociones están más reprimidas socialmente. Entonces las personas deben conocer, si migran de una cultura a otra, qué emociones pueden sentir y cuáles otras deben controlar, lo cual puede provocarles distintos tipos de desajustes y desadaptaciones, porque hay un control que ejercen las sociedades y las comunidades frente a las emociones que sienten las personas en duelo. Los antropólogos han estudiado y demostrado que hay gran variación y diferencias en el duelo entre las distintas culturas. Rosenblatt, Walsh y Jackson revisaron una muestra del duelo en 78 culturas y que hallaron que la experiencia del duelo es universal y que la muerte es una situación difícil a lo largo de todas las culturas. En mi tesis doctoral, que tiene un título muy largo sobre la influencia de las creencias y prácticas religiosas espirituales, que ya veremos la diferencia entre religión y espiritualidad, en el afrontamiento de la pérdida por muerte de un ser querido. En este caso, yo hice esta investigación donde se constató que la participación en rituales funerarios colectivos, como también en ritos privados, religiosos o laicos, de las 7 personas religiosas como de los 2 sujetos no religiosos, facilitaba el afrontamiento de la pérdida y promovía la recuperación de los deudos, lo cual está en sintonía, en consonancia con lo que un estudioso del área de la psicología de la religión y espiritualidad llamado Pargament de la Universidad de Duke en Estados Unidos ha hallado en sus numerosas publicaciones, porque la participación en rituales funerarios colabora, según dicho autor, junto con otros autores que también investigan, en la despedida del ser amado y colabora en la aceptación de la muerte. Páez fue mi director de tesis, Darío Páez, un chileno que en la época de la dictadura chilena, él antes pudo emigrar a Chile, a España, y es profesor de la Universidad del País Vasco. En mi tesis doctoral yo tomé tanto estudios presentes en la psicología de la religión y la espiritualidad como de la psicología social. La teoría del afrontamiento del estrés fue muy importante, desarrollada por Lazarus y Fogland en 1984, ya que ellos hablan de la importancia de cómo las personas desarrollan distintas estrategias, tanto positivas como negativas, para afrontar el estrés. Hay un estrés que es normal, natural, que todos tenemos frente a situaciones negativas, pero cuando el estrés aumenta puede ser un impedimento para la recuperación y para la adaptación de los deudos. Pero en todo caso, la pérdida o la muerte de un ser querido siempre es una situación negativa, estresante, pero que puede también llegar a ser traumática. Ya veremos luego la diferencia entre un duelo normal y lo que puede ser un duelo complicado o una situación de trauma. Cuando yo tomé mi investigación que desarrollé, tomé distintos conceptos: el estrés psicológico, el afrontamiento religioso espiritual. Me pareció muy importante el apoyo social en el duelo, porque todo eso, de acuerdo a lo que dicen distintos estudiosos, también Koenig, que es un investigador del área de la gerontología, y dentro de la psicología de la religión y la espiritualidad, habla de la importancia del apoyo social para la aceptación de la muerte y de la pérdida. Y hay muchos autores que están investigando últimamente acerca, junto también con mi director Darío Páez, del crecimiento, el crecimiento post-trauma que puede darse a partir de distintas situaciones que las personas pueden vivir, tanto de pérdidas como distintas catástrofes naturales, sociales, guerras, genocidios, que puede haber un crecimiento post-trauma. Al hablar del área de la psicología de la religión y la espiritualidad,
Hay muchas investigaciones en la actualidad sobre los efectos positivos de la religión y la espiritualidad sobre el bienestar y la salud, lo cual en este caso, cuando yo comencé mi tesis en el año 2000, en esa época en Argentina, la religión era muy mal vista dentro del área de la psicología y de la psiquiatría. Y la espiritualidad ni se la nombraba. Pero estos estudios que yo pude encontrar con tantas investigaciones desarrolladas tanto en Europa como en Estados Unidos fueron el apoyo para que yo pudiera desarrollar mi investigación. También porque mi director de tesis me ofreció algunos artículos que luego mencionaré sobre cómo las poblaciones de Guatemala y de El Salvador, las poblaciones indígenas, a través de los rituales comunitarios, religiosos, pudieron enfrentar situaciones de genocidios que sucedieron en esos países. El informe Fetzer en Estados Unidos se desarrolló en el año 2003 nos habla de la importancia de la religión a través de la participación en servicios religiosos, plegarias, la lectura de la Biblia, que tiene mecanismos que potencian la salud. Por supuesto que hay muchos menos desarrollos de investigaciones en distintos credos, ahora en bastante más, ¿no? Sobre lo que son los credos como el judío, con las distintas ramas de judaísmo ortodoxo, conservador y reformista, así como investigaciones dentro del área del budismo, que hay cantidad de distintos tipos de budismo, y también dentro de lo que es el credo metodista, protestante y musulmán. Cuando se habla de la pérdida de un ser querido, en este caso yo tomé la pérdida de una madre, un padre, un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, no hice investigaciones sobre pérdida de hijos dentro de mi tesis, pero actualmente sí trabajo con personas que han perdido un hijo. Todos definen que es un suceso vital negativo, estresante y traumático que puede afectar la salud física, emocional y mental del deudo. Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿para qué? Para que el desarrollo del duelo pueda hacerse como un proceso normal, porque el duelo no es una enfermedad, no debe ser vista como una enfermedad y debe tener cierta limitación en el tiempo, que sea una evolución previsible. Pero hay tipos de duelos que veremos después que no se puede decir que van a durar 1 o 2 años. Muchas veces, de acuerdo a la edad del deudo, al tipo de muerte, a la edad de la persona que falleció, son duelos que necesitan las personas tomarse más tiempo para poder elaborarlos, no solo afrontarlos. En los duelos es común hallar un montón de sentimientos como tristeza, enfado, ansiedad, impotencia, anhelo de extrañar al ser querido y muchas veces la sensación de shock que se espera que vaya desapareciendo con el tiempo. Esto suele darse más en lo que son las pérdidas repentinas. Jaramillo es una tanatóloga colombiana que tiene muchos libros escritos y Barreto y Soler son españolas que tienen también muchas investigaciones dentro de este área. Ahora, cuando hablamos de duelo, ya les mencionaba los distintos tipos de familiares que la persona puede perder y los distintos tipos de pérdidas pueden ser anticipadas. Por ejemplo, cuando alguien enferma o tiene que ser internado en un instituto geriátrico, el familiar de este ser querido que se enfermó puede acompañarlo, puede desarrollar tareas de cuidado, puede desarrollar muchas actividades religiosas o espirituales para el familiar enfermo como para sí mismo, y eso permite realizar un tipo de duelo anticipado que va a permitir realizar una despedida anticipada del ser querido. Eso va a producir un alivio mayor después de la pérdida de dicho familiar. En cambio, las pérdidas repentinas, las pérdidas inesperadas, las pérdidas trágicas, son duelos mucho más difíciles de poder hacer. Park, que es un estudioso que estudió muchas viudas, tipos de duelos por viudez generalmente en viudas en Gran Bretaña, nos habla de que el duelo es una crisis vital, donde el deudo puede asumir distintos roles y tareas. Por ejemplo, alguien que enviudó tendrá que desarrollar tareas que desarrollaba el marido o la pareja previamente y distintos roles, lo mismo que un hombre que pierde a la esposa tendrá que desarrollar tareas que realizaba la esposa, como en relación con los hijos, el cuidado de la casa. Y
De esa manera van a ir asumiendo una nueva identidad como viudo o viuda. Ahora, cuando uno habla de las pérdidas de hijos, es mucho más difícil asumir roles y tareas, porque la pérdida de un hijo es algo que no es esperado dentro de nuestras culturas, porque se espera que los ancianos mueran de una muerte natural por el paso del tiempo y la vejez, y no que alguien joven o pequeño muera antes que los padres. Entonces se hace más difícil poder aceptar esa pérdida al ser amado. Ahora, una vez que el duelo puede ser elaborado, la persona del deudo puede salir revitalizado con nuevas energías para poder conectarse con la vida, con los otros familiares y con tareas y vocaciones que quiera realizar en esta vida. Parks, a quien ya les nombré, habla de que el dolor es inevitable. Pueden aparecer distintos síntomas físicos como insomnio, tensiones, falta de hambre o hambre en exceso, excesivo sueño, hay pesadillas, puede haber dolor de cabeza. Los sentimientos de shock, anestesia y embotamiento que aparecen en particular cuando son pérdidas repentinas e inesperadas, es esperable que después con el tiempo puedan ir desapareciendo y puedan ir surgiendo más las sensaciones de malestar, de rabia, de dolor, de aflicciones. También hay culpa y reproches muchas veces por sentir que la persona no pudo cuidar suficientemente a su familiar o reproches hacia otros por no haber ayudado en el momento previo a la muerte del ser querido o a posteriori. Y también los duelos suelen llevar a que los deudos desarrollen un excesivo consumo que los lleve a desarrollar adicciones al trabajo, a la comida, a las drogas y al alcohol, que ha estado tan presente en estas épocas, tanto de la pandemia como en estas épocas de situaciones de mucha violencia social que vivimos. Los distintos autores, en particular Parks, hablan de que los deudos necesitan salir de la soledad y el aislamiento y que puedan contar con apoyo, consuelo y acompañamiento, en particular en las primeras épocas del duelo. Ahora, es importante ver si la persona que está en duelo está desarrollando alguna alteración en su sistema inmunológico, en el sistema cardiovascular, en el metabolismo, que pueden dar surgimiento a enfermedades específicas. Por eso muchas veces es necesario que acudan a médicos y a tratamientos médicos o psiquiátricos. Una visión que necesitamos tener, según Jaramillo, es que hacer un duelo implica que el doliente pueda tener un papel activo y responsable, no una postura pasiva. Y las frases tan comunes que escuchamos en los duelos, que la verdad que no ayudan para nada al consuelo y muchas veces producen, yo he escuchado a muchos pacientes míos, a gente conocida, donde esas frases de que el tiempo todo lo cura, ¿no? O tenga paciencia, que es cosa de semanas, que a veces dicen los médicos, o cuando se muere un hijo, que le dicen a la pareja o a la mujer o a la familia, no se preocupe, después podrá tener otro hijo, como si ese otro hijo suplantara al hijo que falleció. Y que todo va a volver a la normalidad en poco tiempo. En realidad va a llevar bastante tiempo. Nada vuelve a la normalidad. La situación a partir de la muerte y más de una muerte violenta cambia totalmente. Y esa normalidad va a tener que reconstruirse para que sea una nueva normalidad. Y muchas veces esas frases en realidad recomiendan una resignación y pasividad que no es conveniente para los deudos porque ahí llevaría al desarrollo de adicciones, de sintomatología física, mental, emocional. Es necesario que evitar que esos duelos no elaborados se vuelvan crónicos. Por eso es importante ver las estrategias de afrontamiento que utilicen los distintos deudos para enfrentar la pérdida de un ser querido, de manera de que puedan encontrar algo positivo en la vida, que la vida sientan que vale la pena seguir viviendo para algo, que puedan comprender que es importante. Estas son frases que mi director de tesis, Darío Páez, extrajo de sus investigaciones. Comprender que la importancia de sentirse más cerca de seres queridos, de amigos vivos, que algunas personas dicen, he podido a partir de esa pérdida desarrollar mi religiosidad, o algunas personas no religiosas pudieron haber aumentado la sabiduría y el conocimiento.
tanto espiritual como no espiritual, ¿no? Muchas veces todo lo que son las lecturas, lecturas científicas, actividades artísticas, actividades expresivas, deportivas, lecturas de distintas temáticas nos ayudan a poder concentrar la atención y hacer un afrontamiento a veces evitativo para no estar todo el tiempo pensando en la pérdida y el dolor, y también nos llevan a concentrarnos en nosotros mismos, tanto dichas actividades como algunas prácticas que actualmente hablan de la meditación como el mindfulness o distintas prácticas que pueden llevar a que la persona, tanto en soledad como junto con otros, pueda hacer que se sienta revitalizada y más adelante pueda recuperar sensaciones de placer, de bienestar y de la necesidad de contacto con otros para poder empezar a disfrutar de la vida, cosa que al principio, si uno le dice esto a los deudos, van a sentir que uno no los entiende, que no desarrolla empatía con ellos y que son como si les habláramos en un idioma chino básico. Por eso he hablado de muchas veces en investigaciones sobre el crecimiento post-trauma, hablan de que surgen intereses vocacionales, deseos de ayudar a otros actividades con actividades de voluntariado, estudios nuevos, tarea de cuidado de niños pequeños o de personas enfermas en hospitales, tareas más de cuidado de la propia salud o tareas sociales, científicas, artísticas, educativas, creativas, políticas y comunitarias, como los que están ustedes desarrollando en sus áreas diversas cuando enfrentan temas tan complejos como son las muertes violentas en las sociedades actuales y buscan a través de lo que es las ciencias las humanas, las filosofías y el arte, desarrollar modos de afrontamiento, de creatividad y que tienen que ver con actividades también donde se traspasen esos conocimientos a través de la educación y a través de diferentes formas de manifestaciones artísticas y culturales y comunitarias. Bueno, ya hablé de lo que eran las muertes repentinas. Quiero hablar de las muertes inesperadas. Muchas veces pasa que alguien tiene un problema cardiorrespiratorio y es una persona sana que tiene una muerte súbita. Esto cuesta mucho más, aunque no es una muerte violenta, para el deudo poder aceptarlo, porque es como que una persona que estaba hoy bien a la mañana, a la tarde fallece de esta manera inesperada y repentina. Otra muerte inesperada es la desaparición forzada, que lamentablemente en mi país se ha padecido muchísimo, y también en México y en otros países de Latinoamérica, como Uruguay, Chile, Brasil. En cambio, las muertes repentinas por accidente, catástrofe natural o social, suicidio u homicidio también son muertes repentinas y trágicas, pero que tienen otro componente muy distinto a la violencia que puede tener una desaparición forzada. La importancia del duelo anticipado es que permite a los familiares cuidar al ser querido enfermo, acompañarlo y despedirse y poder hacer prácticas tanto cuando está falleciendo o como para después que murió para ayudarlo a morir en paz. Estas situaciones no quiere decir que no haya dolor, sufrimiento en la persona que acompaña a su ser querido enfermo, pero después que la persona fallece, el deudo puede sentir mayor alivio. Hay muchas investigaciones que hablan de esto, más que nada desarrolladas en Estados Unidos, que hay más alivio por la sensación de haber podido hacer algo positivo y por haber podido despedirse en paz de esa persona amada, lo cual en pandemia no lo pudimos hacer y creó situaciones de mucho más estrés y más angustia en los deudos. Pueden haber también en los duelos muchas situaciones negativas, como pérdidas laborales, migraciones, más allá de que el duelo puede ser por una pérdida laboral o una migración. Puede haber conflictos familiares, problemas conyugales que lleven a una separación o un divorcio, desarrollo de sintomatología física, situaciones judiciales que muchas veces suceden a partir de accidentes o homicidios que la persona tiene que estar enfrentando procesos legales que complican más el desarrollo del afrontamiento del duelo. Puede haber falta de rituales funerarios y de duelo,
Por ejemplo, en la pandemia hubo falta de rituales funerarios como los que solían hacerse con el cuerpo presente y la comunidad y la familia en las salas velatorias o en los entierros. Pueden haber también muchas pérdidas sucesivas y múltiples que compliquen el duelo y lo lleven a ser un duelo complicado y prolongado. Una persona que yo entrevisté para mi investigación sufrió la pérdida del padre por ataque cardíaco. Al mes murió el suegro de la misma edad, 70 años, y a los 2 años, cuando estaba más recuperada, fallece su amiga querida, su amiga de la infancia, también por un ataque cardíaco, lo cual la lleva a desarrollar una situación de mucha angustia a partir de la cual busca no solo el desarrollo de actividades de psicoterapia, que ella misma era psicóloga, fue a acudir a una psicoterapia, sino también acudió a un rabino para poder entender lo que no podía entender de por qué hay este tipo de muertes y por qué sus seres queridos habían muerto de esta manera que ella consideraba tan injusta. La lectura de textos sagrados y religiosos dentro del judaísmo la ayudó a entender que no hay un porqué. Y si existe un porqué, es como dicen las religiones, que es un misterio. Y hay un libro muy interesante del rabino Kushner, que es un bestseller, ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena?, que tiene que ver a partir de la pérdida de su hijo, que él desarrolló la escritura que le sirvió para entender tanto la pérdida de su hijo como la pérdida que sucede en otras personas que consideran que si son buenas no les va a pasar nada malo, lo cual es una creencia que termina siendo muy negativa en un duelo. La soledad, el aislamiento y la falta de apoyo social en general han sido tomados en todas las investigaciones como asociados a problemas coronarios, trastornos depresivos, que en particular pueden sufrir las personas de la tercera edad, pero que en la actualidad, a partir de la pandemia, nos hemos dado cuenta que tanto ha afectado a personas adultas mayores como a niños, a jóvenes y en particular a los adolescentes. Entonces, la aflicción en el duelo es algo normal, pero si está en falta, que la persona dice no siento nada, estoy desconectada de mis afectos, o es en exceso, una angustia excesiva, un llanto excesivo, desesperación, rumiación, pueden llevar al desarrollo de duelos complicados porque se prolongan el tiempo y necesitan en esos casos mucho mayor apoyo, tanto religioso puede ser como psicoterapéutico, comunitario, familiar. En pandemia, Tealdi, que es un médico que se desarrolla mucho el área de la bioética en medicina, hablaba de que la gente está muriendo mal y los familiares no se están despidiendo o se están despidiendo mal. Esto causa gran impacto y genera un trauma colectivo que veremos después. Creo que en este momento lo estamos viendo no solo en Latinoamérica, sino en Europa y Estados Unidos, pero es un tema que no se sigue, no se está investigando y desde las políticas gubernamentales no se han desarrollado recursos para poder trabajar en los trastornos mentales, físicos que ha generado la pandemia que hemos vivido y que no ha desaparecido esos trastornos. Dentro del Hospital Tornú, la doctora Mariela Bertolino, dentro de la ciudad de Buenos Aires, en el área de cuidados paliativos, habla de que los duelos complicados requieren atención profesional por el altísimo sufrimiento de los enfermos y sus familiares. Creo que no voy a hablar de esto un minuto. Porque el duelo traumático, dentro de un autor que es muy importante, que se llama Rando, él habla de el duelo traumático puede desarrollarse a partir de lo repentino de una muerte por la falta de anticipación. Otro factor puede ser la violencia o la mutilación del cuerpo del difunto. Otro puede ser la posibilidad de no haber podido prevenir la muerte y no haber logrado hacer nada por ese ser querido para evitar su fallecimiento. También en las pérdidas de un hijo pueden desarrollarse duelos traumáticos. A veces eso lleva a que las parejas o los matrimonios se separen porque no pueden afrontar juntos su propio dolor y la angustia como pareja. También las muertes múltiples, como los que ya nombré,
y la muerte como una amenaza a la vida, tanto por la mutilación o desaparición del cuerpo del ser querido fallecido. Cuando hablamos del afrontamiento de la pérdida, hablamos de esfuerzos cognitivos y conductuales que constantemente cambian para manejar las demandas internas y externas que el ser sujeto puede evaluar que son excedentes o desbordantes de los recursos que tiene, por lo cual necesitará recurrir a aprender a otros recursos, pedir ayuda, aceptar el apoyo social, porque es importante que en los duelos se encuentren nuevos sentidos a la pérdida de la propia vida del duelo, del deudo. Es importante poder recordar al ser querido fallecido como ausente y evocarlo con cariño y nostalgia. Muchas veces, cuántas canciones, cuántos en mi país los tangos, las distintas canciones diversas de distintos estilos musicales nos hablan de las muertes, de las separaciones, de las pérdidas que sufrimos, porque lo importante es no negar la realidad, las pérdidas ni las emociones para no desarrollar adicciones y para no dejarse morir de a poco, ni cometer un suicidio, que hay en la actualidad muchos suicidios y muchos de jóvenes y adolescentes, para no desarrollar una depresión crónica o un tipo de duelo patológico. Tanto las filosofías como las religiones son sistemas que nos orientan dentro de la realidad y responden las preguntas de la vida, la muerte, el más allá, el lugar del hombre en la naturaleza, la existencia, por qué vivimos, para qué estamos acá. Y la religión y la espiritualidad buscan respuestas y brindan respuestas. La diferencia es que en la religión hablamos de credos, con creencias y valores establecidos, con rituales y prácticas que están establecidas. Uno no puede hacer de cualquier manera la misa o un rezo, y con conductas que surgen éticas de las enseñanzas religiosas. En cambio, la espiritualidad alude más a una búsqueda espiritual personal relacionada con la que cada persona considera sagrado o trascendente. Esa espiritualidad puede estar enraizada o no en un credo y se pregunta por el sentido de la vida. Dentro de los credos y las tradiciones encontramos creencias, prácticas, rituales funerarios y de duelos que son beneficiosos para la salud, ya que disminuyen el estrés o actúan previniéndolo. Koenig y Pargament nos hablan de que la religión es fuente potencial de salud mental. Los credos proveen creencias, prácticas, servicios religiosos. Las creencias espirituales y religiosas son diversas, ya sea de distintos credos. En el budismo es distinto porque se habla del karma, no se habla del más allá, se habla de la reencarnación. Hay distintas creencias en que cada persona puede, digamos, adherir y utilizar dichas creencias en relación a las prácticas que realiza, por lo cual pueden haber prácticas espirituales, individuales o grupales, que pueden ser el Reiki, el Tai Chi, el yoga, la lectura de textos sagrados que se pueden hacer durante los tratamientos médicos del ser querido enfermo, en el proceso de la muerte y en el duelo posterior. En el camino espiritual, como es una búsqueda individual, cuenta con la vinculación con los demás, con la naturaleza y el cosmos. Voy a dejar de lado esto porque quisiera pasar a los rituales. Algo importante, así como las personas religiosas y espirituales se apoyan en las creencias religiosas, en la fe en Dios o en otras divinidades, las personas ateas y agnósticas se apoyan en las artes, la ciencia, la política, en creencias laicas y humanistas, que han desarrollado a partir del humanismo lo que es los conceptos de la búsqueda de una muerte digna y la búsqueda de no desarrollar un encarnizamiento médico con alguien que está por fallecer, y también en muchos países se acepta lo que es la eutanasia. Ahora, cuando hablamos de las muertes violentas, las personas en general tienen muchas más dificultades para hallar y atribuir sentidos a este tipo de muerte. Por ejemplo, en padres que perdieron hijos en accidentes violentos, hasta después del cuarto, séptimo año del suceso trágico, no podían encontrar algún tipo de respuesta personal que les satisfaciera en cuanto al sentido de la vida y de la muerte de su hijo.
Cuando hablamos de muerte violenta, en general nos referimos a muertes donde las personas piensan que lo que sucedió no debió haber sucedido. Surgen preguntas sobre el porqué, la justicia divina, la justicia social. Hay también una búsqueda de justicia, de venganza, de castigo a los culpables, que son los que realizaron ese hecho atroz, si hubo una muerte violenta por un asesinato o por genocidios. Incluyen si hay también muertes en accidentes automovilísticos, procesos legales y judiciales, y en los deudos suele haber muchos sentimientos de culpa, reproches y autorreproches que es necesario trabajar. Cuando hablamos de rituales funerarios y de duelos, los rituales son acciones ceremoniales que se repiten en forma reiterada, tienen un valor simbólico, están inscritas en un credo, una ideología o una tradición cultural específica. O sea, no solamente son parte de un credo religioso, y en general generan vínculos en comunidad, a partir de que comparten las personas la misma noción de espiritualidad, de misticismo, de religiosidad o un compromiso sociopolítico. Los rituales sociales aumentan los sentimientos de pertenencia grupal e integración social. Reducen la incertidumbre, ayudan a explicar y controlar los hechos, a aliviar la ansiedad y la percepción de riesgo. Cuando hablamos de rituales sobre la muerte y conmemoraciones colectivas, ya Durkheim en 1912 hablaba de la intensificación de emociones compartidas y el establecimiento de lazos de unión que crean sentimientos de solidaridad, refuerzan las emociones y fortalecen la cohesión y movilización social de las personas que participan de dichas actividades. Cuando se enfrenta a la muerte de un ser querido, surge una sensación de unidad con los demás que provoca una renovación del interés por la vida. O sea, donde las personas se ligan con otras y sienten que no están solos, que pueden compartir un objetivo en común y que eso los alivia en cuanto a la pérdida sufrida. Cuando hablamos de duelos, hay rituales previos a la muerte, rituales funerarios y de duelos, que pueden ser religiosos o laicos, colectivos y privados, y ceremonias de recordación. Hablemos ahora de los rituales colectivos religiosos, donde se utilizan rezos, plegarias, meditaciones, cánticos que refuerzan las creencias religiosas, colaboran para que las personas puedan encontrar sentidos a la pérdida y controlen la ansiedad existencial que nos surge a todos frente a la muerte. También permiten la conexión de los individuos religiosos con una fuerza superior y todos dichos rituales promueven estados positivos de tranquilidad, confianza, armonía, sentido de la vida en los deudos. Esto es a partir de lo que encontré en mi investigación de tesis doctoral. Para Pargament, los ritos de pasaje se dirigen al difunto y a sus familiares que son introducidos como deudos. El difunto es incorporado a un reino trascendente, si es una persona religiosa, a través de esos ritos de transición de la vida a la muerte. Los deudos son acompañados en el duelo para ser reintegrados a la comunidad. Los rituales nos señalan lo sagrado del suceso y la separación del difunto de su comunidad, donde ya el ser querido es un ser querido simbólico que vive en la memoria de la persona, porque ya no tiene más cuerpo, el cuerpo ha sido enterrado o ha sido cremado, y la importancia de los rituales es que señalan esa transición de un cuerpo vivo a un cuerpo muerto, esto dicho por Pargament. Despedirse de un familiar es una necesidad humana y espiritual. Es importante hacer catarsis, llorar, ver el cuerpo muerto, palpar que la muerte es una realidad. En los velorios y misas de cuerpo presente, los familiares suelen tocar el cuerpo del ser querido, fallecido. En la pandemia no se pudo realizar por el riesgo biológico que implicaba. No hubo velatorios a cajón abierto, sino cremaciones, lo cual produjo muchas complicaciones en muchos países donde lo común es enterrar a los muertos en la tierra y en las personas judías donde la cremación no es aceptada dentro de dicho credo. Acá podemos ver distintas imágenes de un velorio, de la caminata hacia el entierro.
Las conmemoraciones colectivas intensifican las emociones compartidas, uniendo en sentimientos de solidaridad, porque permiten también la expresión pública del dolor. Brindan una red de apoyo social que permiten decir adiós a un miembro de la comunidad. En México están, ustedes ya los conocen muy bien, a mí me gustaría ir algún día para poder participar dentro del ritual del Día de Todos los Muertos que se realizan con velas, en forma comunitaria, con distintos tipos de máscaras y todo lo que se hace de celebración, ¿no? Se rinde culto a los muertos como una celebración, distinto a otros países de Latinoamérica donde no se celebra la muerte. Esto lo podrán ustedes hablar en el rato que tengamos en el seminario, que sería muy interesante ver cómo cada cultura y grupo comunitario crea distintas maneras de celebraciones. En Perú podemos ver acá que llevan los instrumentos y cantan y tocan en los entierros o llevan comidas, ¿no? Y se convierte en una actividad comunitaria, familiar. El apoyo social y religioso es muy importante en el duelo porque permite disponer de familiares y amigos que escuchan empáticamente, que no repriman el llanto, las expresiones de frustración. Es necesario la escucha empática de familiares y amistades porque la falta de apoyo social es un factor de riesgo en el duelo. Podemos ver cuánto dolor se expresa y cómo el abrazo está presente en general en todas estas expresiones, en velorios y entierros y en cremaciones. El apoyo de clérigos y pares espirituales para las personas religiosas colabora en reforzar la visión del mundo y las creencias en los momentos en que en el duelo estas creencias se ponen a prueba. Cuando dicen, ¿por qué sucedió tal cosa? ¿Por qué le sucedió esto tan malo a mi hijo, a mi ser querido? En mi investigación, la participación funeraria en rituales funerarios, pude hallar que permite despedirse del ser querido fallecido, recibir apoyo y consuelo, acompañamiento de familiares, amistades, clérigos y pares espirituales, lo que colabora en la aceptación de la muerte. Quiero pasar a que también hay rituales de duelo religiosos individuales. Esto es del judaísmo, del catolicismo, lectura de textos en todos los credos, textos sagrados. Las pueden realizar frente a la tumba en el cementerio, el esparcido de las cenizas. Hay lectura de textos religiosos que también ayudan, ¿no? Como una práctica religiosa espiritual que se puede desarrollar en el hogar o dentro del grupo religioso, en un centro religioso. También el armado de álbumes de fotos, la escritura de poemas, meditaciones, plegarias, oraciones que se pueden desarrollar frente a un altar en el hogar o frente a un altar en algún lugar de recordación. Quiero pasar esto. En pandemia, a veces en los hogares se ubicaban las urnas, donde muchas veces las personas no sabían qué hacer con la urna que le entregaban, ¿no? Y armaban un altar donde después hacían algún ritual privado o como en este caso un ritual más familiar. Las flores estaban ausentes en los velatorios en pandemia. Se podía hacer algún velatorio con muy pocas personas. La pandemia negó las despedidas y fue sentido como una cosa violenta que se vivió, tanto por el tipo de muerte que muchas veces los familiares morían solos en los hospitales o en las calles en los distintos países, sin ayuda, sin acompañamiento. Esto se vivió en forma violenta y trajo un dolor adicional también cuando se recibían los restos equivocados y también cuando se recibían los restos del ser querido fallecido en una urna. En Lima, por ejemplo, podían hacer entierros con familiares presentes, porque como eran lugares abiertos, podían participar y desarrollar actividades de cantos, ¿no? Con instrumentos que les permitían afrontar el duelo de una manera más
de alguna forma decir creativa, ¿no? Para poder expresar el intenso dolor que sentían. Hay rituales colectivos de conmemoración y ritos de luto que para Parks y Weiss sirven para asimilar la pérdida. Permiten presentar respetos a los muertos, ayudan a hacer real el hecho de la pérdida. Permiten la expresión pública del dolor, la tristeza y otras emociones y permiten reconocer la pérdida diciendo adiós a un miembro de la comunidad, dentro de la comunidad. Cuando hablamos de asesinatos por muertes violentas, femicidios, desapariciones forzadas y genocidios, mi director de tesis, como ya les había dicho, hizo investigaciones sobre los rituales que desarrollaban la población maya en Guatemala, donde hablaba que era importante porque dichos rituales ayudaban a encontrar creencias acerca de la benevolencia y el sentido de la vida y formas simbólicas de afrontamiento en las ceremonias que realizaban en conjunto con otros miembros de su comunidad. Las conclusiones es que las emociones positivas colectivas como la solidaridad en los rituales alientan la reconstrucción de los recursos interpersonales y sociales de manera similar al modo en que interactúan las emociones personales positivas. El espíritu colectivista puede explicar la mejoría que se produce en las víctimas del genocidio a partir de su participación en rituales. Esto es de mi director de tesis y colaboradores. En México está tan presente esta violencia feminicida y aparecen las siluetas que también han aparecido en las expresiones de las madres de Plaza de Mayo y las marchas. Acá podemos ver los rituales frente a genocidios en México, el día de luto que habrán vivido ustedes, el luto nacional y las formas en que las poblaciones expresan su dolor, ¿no? En forma creativa, con los zapatos de las víctimas, con velas en distintos lugares, con carteles que dejan por las realidades truncadas, las preguntas por el dónde están. Nadie debería morir por querer salir adelante, ¿no? Que muchas veces por búsquedas de trabajo esas personas jóvenes han sido desaparecidas y matadas. Esto es de Argentina. Las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, a las cuales las llamaban las locas, que giraban alrededor de una pirámide en la Plaza de Mayo porque no se les permitía quedarse quietas, la policía no las dejaba. Después desarrollaron muchas marchas desde ya este 24 de marzo en mi país fue la marcha número 49 y la ceremonia por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Lo de los 30.000 es porque hay algunos sectores que aún niegan que hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Se utilizan carteles con fotos, lo mismo que hacen en México muchas veces. Y el pedido de memoria, verdad y justicia. Las conmemoraciones, en una época hubo muchas mariposas en en una de las marchas de las madres. Entonces, a partir de eso se utilizan los pañuelos de las madres y muchas veces dibujos de mariposas, ¿no? Como manera de colgar en las plazas, en las escuelas, cuando se está acercando la fecha para conmemorar ese día. Y esta vez, esta fue una celebración, fíjense cómo a través de movimientos de grupos juveniles, expresándose a través de la música, del movimiento, de tambores, ¿no? Donde se expresan un nunca más, que ahora vamos a ver por qué, de dónde surge, donde están las fotos
con esta, que fue multitudinaria la marcha, con fotos y carteles y pedidos del nunca más y juicio y castigo. Hay muchos juicios que se siguen desarrollando a genocidas. Y fíjense la creatividad, ¿no? Dentro de esta Facultad de Artes, cómo la gente de distintas áreas científicas de la Argentina ponen Memoria Plus, que te hace recordar que fueron 30.000 frente a muchos sectores del gobierno y también otros sectores negacionistas que dicen que fueron muchos menos los desaparecidos, y cómo hay distintas formas de expresión a través del arte. Esto es para mostrar la multitudinaria, solamente en Buenos Aires, hubo en todo el país. Y después, a partir de esto, en el año 1983 se creó la CONADEP, que fue para investigar la desaparición de personas y el secuestro y la muerte, y se entregó después al presidente Ricardo Alfonsín un libro con un informe que después fue publicado como el libro Nunca Más. Y lo importante es que el fiscal Julio Estracera, en el alegato final en el juicio, dijo: quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque ya pertenece a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Esto es de la película de 1985 que se realizó sobre este evento, una película argentina que no ganó el Oscar, pero se presentó, fue elegida para el Oscar. Y también hay sitios de memoria, que es muy importante, ¿no? Para transmisión de la memoria a través de los sitios de memoria y de la educación, para transmitir y promover los derechos humanos, buscar mantener la memoria colectiva sobre el pasado reciente a través del arte, la cultura y la historia oral. Esto es un parque de la memoria, una vista aérea en la ciudad de Buenos Aires, acá con el paredón con los nombres de los detenidos desaparecidos. Esto es un sitio de memoria donde funcionó un centro de clandestino que fue un horror en la ESMA, que fue de los marinos, y está convertido en un museo de la memoria, un lugar muy donde se desarrollan actividades educativas, culturales. Van muchos estudiantes, niños de escuela, llevados por las escuelas a conocer. Y también hay un mural muy hermoso que se ha realizado hace poco por este artista callejero, Martín Ron, el Muro de la Memoria, que lo hizo en esta parte de donde es la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que hubo un atentado terrorista y fue reconstruida la sede, y después de muchos años este artista creó este muro de la memoria muy hermoso para recordar y pedir justicia por las 85 personas que fueron víctimas. Y en una parte, esto está de hace mucho más tiempo, con los nombres de las personas, y en general se suelen hacer todos los años, en la fecha del 18 de julio, una conmemoración del atentado terrorista donde hay mucha participación de jóvenes, no solamente de familiares y de las víctimas. Y quería mostrar también cómo hay conmemoraciones colectivas que se desarrollaron en plena pandemia en Argentina. Las personas fueron a Plaza de Mayo y colocaron piedras con nombre de sus seres queridos, siguiendo un ritual judío donde se colocan piedras cuando uno visita la tumba de un ser querido fallecido. Y esas piedras fueron juntadas y puestas en un lugar de la Casa de Gobierno para poder después hacer un memorial. Esta fue una ceremonia que organizó el presidente argentino, Alberto Fernández, en la época de la pandemia, para tener memoria de las víctimas fatales de la pandemia. Fíjense la diferencia en México, donde se hizo también un recordatorio, donde estuvo también presente el presidente López Obrador, para recordar a las casi 300.000 mexicanos que se llevó el virus. Nunca los olvidaremos y que siguen descansando en paz. Como cada país, con sus rituales, va creando distintas maneras de recordación de sus seres queridos fallecidos.
En Perú, la Catedral de Lima tuvo una ceremonia donde se pegaron fotos de las víctimas del coronavirus en los bancos y también en otras partes de la Catedral de Lima. Nos unimos para clamar por mayor fraternidad y solidaridad en el mundo, para que las familias que nos han pedido que oremos por sus difuntos recuperen la serenidad. Esto fue Monseñor Carlos Castillo de Lima. Para ir cerrando, quería hablar de la importancia tanto del afrontamiento religioso espiritual como del afrontamiento no religioso, como hemos visto tanto gobiernos como artistas, como científicos que desarrollan distintas formas comunitarias, colectivas de afrontamiento del duelo, donde el apoyo social, religioso y espiritual y la posibilidad de buscar y atribuir sentidos a la pérdida puede producir una salida positiva del duelo, donde los deudos, tanto de forma individual como en forma social, puedan encontrar nuevos sentidos a la vida y para qué seguir viviendo. La psicoterapia es una forma de acompañamiento donde pueden hacerse también tratamientos médicos, individuales, grupales y comunitarios. Y también quiero hablar de un grupo de ayuda mutua en el duelo. Yo participé en México en la época de la pandemia, me convocaron de este grupo de ayuda mutua en el duelo, una pastoral de duelo, donde está el presbítero Martín Hernández Moreno, Cheli Ortega, que es una tanatóloga con la cual yo desarrollé una amistad muy profunda. Me pidieron hacer coordinar una pastoral de duelo, no una pastoral, un taller de duelo en la época de los fines del año, donde los deudos en general suelen estar mucho más angustiados cuando son épocas como fiestas de fin de año o cumpleaños o el día de la fecha de la muerte del ser querido, donde suelen surgir más los recuerdos, el dolor y donde se espera que la herida vaya cerrando y las personas después puedan ir recordando al ser querido desde el amor que han sentido y desde la importancia de haber vivido junto a él. En este momento, este grupo de ayuda mutua en el duelo es presencial y también pueden hacer sesiones virtuales. Al que le interesa me puede preguntar, le puedo pasar la información porque está abierto y eso es son personas muy sensibles, muy bien formadas, que realmente la ayuda que producen es muy importante. Bueno, y la psicoterapia también es importante, se puede desarrollar en forma individual como grupal, que es una forma de complementar para lograr una salida positiva del duelo. Y quiero terminar hablando de que la importancia dentro de la psicología, más que nada, hoy de las personas que trabajan con deudos, que tengan conocimientos y aperturas hacia el credo, la tradición espiritual de los pacientes y sus familiares. Eso les va a permitir comprender las creencias y prácticas religiosas, espirituales y los rituales de estos, para elegir intervenciones y técnicas terapéuticas que armonicen con la cosmovisión y los valores de pacientes religiosos y espirituales y los deudos. Hay distintas investigaciones mías y de otros autores, y hay una canción muy hermosa que después, si tenemos tiempo, a lo mejor la podemos pasar. Si no, se la sugiero, la pueden buscar en Google, de León Gieco, que es un cantautor argentino que llama La Memoria y es muy bella. Bueno, llegado el tiempo, poquito pasada el tiempo, no sé si estás ahí, Laila. Aquí estamos, doctora. Bueno, Muchísimas